Bueno, comenzamos la entrevista. Gracias por participar de este proyecto y vamos a comenzar con una presentación, ¿te parece? Bueno, bueno, un poco, yo soy Alberto Ismael Vázquez, este, soy un militante popular, soy un sobreviviente de la dictadura o un expreso político. Este, em, Digo militante popular porque mi vida ronda alrededor de eso, ¿no? Alrededor de proseguir luchando por los derechos, por más inclusión, por mayor acceso a la igualdad. Nunca vamos a ser todos iguales, pero hay que abrir los caminos para que se pueda acceder. Este, y buscando siempre una sociedad más justa, ¿no? Un poco el legado de mi historia en particular y de la historia que transitamos por aquellos años, ¿no? Y Perdón, vivo en Embalse, soy miembro de la Comisión de la Memoria de Embalse, este, participo de Comisión de Expreso de acá de Río Cuarto, este, y laboralmente trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. además, No, pienso. militante, cuando decís militante popular, ¿también sos militante partidario o lo fuiste en algún momento? Sí, yo en realidad trabajo en un espacio político, eh, milito en ese espacio político, pero no soy parte estructuralmente de ese espacio político. No soy, o sea, no, soy como un tipo que aporta a ese espacio, que participa de ese espacio, pero no, orgánicamente no soy miembro de ese espacio. O sea, Bueno, ese espacio es el peronismo, ¿no? pero Sí, así de amplio. así digamos. ¿Querés contarnos cómo estaba conformada tu familia, de tu infancia, tu primer acercamiento a la política? Mira, bueno, yo soy nacido en Córdoba, capital, en Villa Cabrera, más precisamente en la avenida Carafa y Colón, ahí en la casa antigua. Mis padres, mi papá era taxista de una clase este, eh, que hoy se le llama emprendedores, era una clase, un laburante, era propietario de su taxi. Mi mamá era ama de casa, mi mamá era de una familia obrera, mis tíos vivían en Duzmenil, en pedanía del departamento Colón, donde estaba la fábrica de cemento Minetti, que ya no existe más. Y mi tío Marcos era el secretario general de AOMA, ahí en esa seccional, digamos, de AOMA. Era el secretario general. Este, yo tengo dos hechos que me marcan, ¿no? Dos hechos. Yo era muy chiquito, en mi época, tengo 73 años ahora, en mi época no había jardín de infantes, o sea, la escolaridad comenzaba en primer grado, primer inferior se llamaba, este, y, y a la vuelta de casa había una unidad básica en donde nosotros íbamos a tomar una merienda, a jugar, ¿viste? Era como un centro comunitario, ¿viste? A donde nos hacían jugar, qué sé yo, éramos todos muy chiquitos. Y, y cuando vino el golpe, yo tenía 5 años, ¿Cuál golpe? el golpe del 55, la revolución que se llamó Revolución Libertadora, que deponen a Perón. Yo tenía 5 años y un día iba
día de golpe iba a jugar como todas las mañanas, porque quedaba a la vuelta de casa, entonces me iba solo. Este, y veo que estaba lleno de milicos, qué sé yo, policías, ¿no? De los que llevaron a todos presos. Bueno, eso me marcó, ¿no? Me dio mucha tristeza, lloré mucho, según me cuenta. Y la otra cosa que me marcó, el otro hecho puntual que me marca, es que el gobierno peronista había traído de Alemania unas Mercedes-Benz para taxi, unos autitos, eran 1950, 1951, o 55 capaz, y lo habían sorteado y a mi papá le había tocado uno, ¿no? Pero no te lo regalaban, lo tenías que pagar, o sea, te daban el acceso al vehículo para que trabaje como taxi. Y después lo tenías que ir pagando en cuotas. Y cuando, bueno, el mismo día o los 2 días de eso no lo tengo presente, pero en esa semana, un día le confiscaron el auto porque era un servicio público. Entonces se lo confiscaron, ¿no? Entonces vinieron a casa, lo trajeron a mi papá con unos soldados y se llevaron el coche, ¿no? Esos dos hechos es como que nunca los olvidé. ¿Y esos hechos qué te parece que representaban? Y yo me sentí despojado, ¿no? Sobre todo con el auto. Lo otro también porque me quitaron el lugar donde yo iba, ¿no? Donde, donde yo iba a jugar con otros chicos del barrio, que éramos o sea, en esa época no teníamos muchas alternativas, o sea, no había una variedad de actividades. Entonces te quedaste sin eso y después eh, era como que quedó un vacío, ¿no? Creo que esos dos hechos, y bueno, el auto me despojaron, porque el auto era como era nuestro, ¿no? Era Y un como, ingreso. claro, además era el laburo, ¿no? Además era el laburo que en esos casos vos laburás todos los días y si no traes la plata no comes por ahí. Este, ¿Y qué pasó con tu papá? no, a él lo dejaron ahí, le quitaron el auto, se llevaron el auto, confiscaron el vehículo, digamos. Y lo tuvieron un tiempo hasta que pasó un tiempo que no recuerdo cuánto y se lo devolvieron después. Pero bueno, el trabajo quedó sin nada, que eso es nada. Se quedó sin vehículo. Y fue creo que fue la primera que me violentaron así de esa manera, ¿no? Me sentí violentado, me sentí como avasallado. Este, Esto con el diario El Lunes, ¿no es cierto? Pero creo que fue el sentimiento porque era, era la vida del barrio. Este, y bueno, y después seguí yendo al colegio, yo iba eso quedó como aislado, ahí quedó como una anécdota que siempre estuvo presente, ¿no? Esos hechos, si lo contaba o no lo contaba, no importa, pero siempre en mí estaban como presentes. Y después, bueno, siguió mi vida, fui al colegio, iba a un colegio de cura, el colegio del Instituto Peña, que queda en Villa Cabrera. Ahí hice hasta el primer año. Después de ahí tuve un inconveniente, me fui a otro colegio. Este, y, y transcurrió mi vida de secundario medio a los tumbos porque medio que no me gustaba estudiar, medio que a mí me gustaba otra cosa, ¿viste? Bueno, y en esa época no podíamos elegir mucho. Te decían lo que vos tenías que hacer y yo era en eso muy rebelde. ¿Qué era lo que te gustaba? Y a mí me gustaba la mecánica, ¿viste? Me gustaban los autos. ¿Y eso como en qué año fue? Y yo te estoy hablando yo nací en el año 1950, estoy hablando en el 62, 63.
12, 13, 14, 15 años. Entonces medio me hacía, no iba, quedaba libre por falta, me hacía echar, bueno, era medio rebelde, no era un buen alumno, para nada. Y bueno, ahí transcurrió eso y yo me fui vinculando con la política en el secundario, conformábamos como una agrupación este, eh, era como la unidad de estudiantes secundarios, no sé si se llamaba así, no lo tengo presente, pero era como una agrupación donde luchamos por nuestros derechos, hacíamos, pedíamos que teníamos reivindicaciones, qué sé yo, y estábamos organizados ahí, esto ya era el año 67, 67, 66, 67. ¿Y cómo era tomado en el colegio? Y nosotros, y bueno, hacíamos paros, tomamos alcohol, cortamos la luz. Eh, hacíamos producíamos hechos que este, medio era como una organización libre, porque no se agrupaba con otras, ¿no? Era medio que la hacemos nosotros. Y, y ahí nos fuimos vinculando ya con la política más, con alguna agrupación. Entonces nos vinculamos al peronismo base, en su momento, año 68. En el 69 viene el Cordobazo, ahí pasamos a formar parte ya de lo que era la FAP, que era una organización armada peronista, que era el brazo armado del peronismo base. Bueno, y ahí laburábamos en los barrios, militamos en los barrios, militamos con compañeros muy lindos, que te aportaban muchos conocimientos. Nosotros éramos muy chicos, pero bueno, teníamos toda la fuerza y toda la entrega, más que la formación política, no teníamos mucha formación política. Pero Convicciones. claro, teníamos la convicción o nos íbamos formando en esa historia. Fue una etapa linda, fue una etapa de mucha actividad, de mucha este, eh, de conseguir que se nos escuche, de ir a lugares a laburar, hacíamos teatro popular. Me acuerdo que en esa época formaban parte Norman Brisky, era un actor que estaba muy comprometido con esa historia. Y había este, una muchacha que hacía propaganda por televisión, en aquella época cuando empezaba la tele, que era Chunchuña Villafañe, que también laburaba con nosotros, por ahí venía. O sea, trabajamos en el barrio, hacíamos, bueno, toda la actividad que podíamos aportar, ¿no? Hacíamos, preparábamos a los chicos para el colegio, enseñábamos algunas materias, lo que podían o lo que podíamos. Este, eh, no había. ¿Cuáles eran las consignas? Y nosotros en ese momento luchábamos, la consigna era la vuelta de Perón, ¿no? Perón vuelve, era Perón vuelve, el peronismo base era una organización que era de la izquierda del peronismo, y venía por el socialismo, ¿no? El peronismo base, FAP, venía por el socialismo, y Perón vuelve, era la consigna madre, digamos. Era la consigna que lideraba, que unificaba, ¿no? Generalmente todos esos sectores a los cuales nosotros accedíamos, que éramos los sectores más postergados, no había tantas villas en aquella época, había menos, hubo siempre, pero había menos.
Pero esos sectores siempre eran sectores de laburantes, ¿viste? Que eran sectores que trabajaban a destajo. Este, y, y bueno, en ese contexto de dictadura, de, de, eh, ya después vinieron otros procesos, ¿no? El- este, pero en ese contexto de gobiernos democráticos muy débiles, era una política muy pendular. Ya me refería a eso, pero este, la gente se identificaba con esa consigna, con el peronismo, porque el peronismo les había permitido acceder a ciertas reivindicaciones, a ciertas, este, eh, digamos, a ciertos derechos, ¿cierto? Sindicalizarse, tener trabajo, tener el desarrollo de la industria permitió una clase obrera más industrializada. Entonces todo eso hacía que el peronismo siempre estuviese presente. Este, eh, Además que los hechos que mencionabas que te marcaron fueron hechos profundamente antiperonistas también. ¿Crees que se relaciona con haber ingresado a la política en una organización peronista o no? y creo que era lo que más nos identificaba en su momento. Este, el peronismo de base tenía como líder a la compañera de John William Cook, a Alicia Eguren, o Eguren, no sé cómo se pronuncia, que era una compañera que estaba formada en el marxismo, ¿no? Igual que John William Cook. Venían de esa izquierda muy formada desde una perspectiva marxista, que adoptaban ese peronismo porque el peronismo de Evita, ¿no? El peronismo de Evita, el peronismo comprometido, el peronismo que se vincula con los pobres, el peronismo popular, ¿no? El peronismo de Perón era un peronismo más estructural, más de gobierno, más de otras características. El peronismo de Evita era como ese que nos sentíamos. Yo tengo mi familia que vivía en la villa. O sea, mi tío que era secretario de AOMA era un tipo analfabeto que era hombreador de bolsa. O sea, teníamos toda una historia que nos permitía también tener esa visión, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenías con tu tío? Con mi tío, un maestro. Mi tío, mi tío era el tipo que era un referente, que tenía claridad, que te enseñaba, ¿no? Que te enseñaba el lugar que uno ocupaba. De muy chico yo siempre me vinculé con él, este, porque a pesar de no tener una formación, de no saber leer ni escribir, era analfabeto, a pesar de eso, él era un tipo muy formado políticamente, ¿no? Valga, valga la dicotomía, ¿no? Este, Muy formado, tenía muy claro su condición de clase como obrero, tenía muy claro y te enseñaba permanentemente el lugar que ocupábamos, ¿no? Siempre recuerdo que íbamos para el Día del Trabajador. En esa época venía el dueño de fábrica a comer con sus obreros y a mi tío lo sentaba al lado porque era el secretario general del sindicato. Y mi tío me llevaba a mí. Y tipo, Minetti me regalaba cosas. Me regalaba un paquete de galletas, un auto, qué sé yo. Y mi tío siempre me decía, Negrito, usted nunca se confunda porque nosotros no somos igual que ellos. Nosotros somos obreros y ellos son los dueños de la fábrica. Nosotros trabajamos y ellos nos pagan un salario, pero le hacemos ganar plata a ellos. Vulgarmente me explicaba eso. Este, y un tipo muy vinculado conmigo. En mi prisión también,
siempre estuvo presente y fue el que me recibió en su pobreza, pero me recibió me acogió cuando llegué, me permitió tener un referente personal, ¿no? No sé si político, pero sí era un referente personal mío. Era el tipo al cual yo me miraba. Y además de tu militancia, comenzaste a trabajar. Yo sí trabajaba de estajo en realidad, trabajaba en una playa de estacionamiento en el centro, en Córdoba, vivía de eso este, y como hasta que cayó toda la dirección de la FAP, cayó toda la dirección y ahí me vinculo con el PRT. Ahí me vinculo con el PRT porque era una de las pocas organizaciones que te representaban, ¿no? O que te permitían seguir militando. Y ahí al poco tiempo, ya ahí me dedico ya a la militancia a full. O sea, al poco tiempo quedó con una captura, quedó en la clandestinidad y ya me dedico a militar a full. ¿Eso ya en los 70? Años 70, sí. Yo tenía 20 años, era muy joven todavía. En los 71 más o menos, 71, fines de 71, me, me pongo de compañero con Susana, mamá de Laura. Yo tengo dos hijas, María Laura, que es hija de mi pareja Susana, que la asesinaron en el año 75, mientras yo estaba detenido, y ella tiene 6 chicos. Tengo 6 nietos ahí con Laura. Y tengo otra hija, Cecilia, de otro matrimonio, que tiene 36. Ella es mamá de Benicio. Esa es mi familia. Mis nietos son Fada, que es Down, que es lo más hermoso que tengo. Los otros se enojan cuando digo esto. Lila, Evo, Gema, Nina y Luca. Y por el otro lado está Benicio, que tiene 6. Esa es la familia. Y mis 2 hijas, ¿no? Este, y ahí, bueno, vuelvo a cosas ahí, me vinculo al PRT, me ponen el seudónimo ese que tengo todavía, nunca me lo pude sacar. Eh, Puma. Puma. Ahí me pusieron Puma y quedó. Tengo toda mi historia, o sea que no puedo ocultar nada porque es público. Y casi simultáneo me pongo de compañero con Susana. Entonces, ¿Del PRT? ella militaba en otro sector, digamos. Pero sí, también estaba ingresando ella y yo también. Bueno, ahí nos pusimos de compañeros y formamos nuestra familia. Militamos en Córdoba, bastante tiempo, hasta 2 años, no bastante tiempo, no, porque todos fueron tiempos muy cortos, muy intensos, pero muy cortos. En, en, eh, o sea, eran 2 años, tuvimos 70, 72, y ahí nos fuimos a Tucumán. En Córdoba formamos, yo hacía actividad militar, básicamente, y ella hacía actividad política en el, en el barrio y laburaba en una fábrica que se llamaba Lámparas Eléctricas Sociedad Anónima, LESA, que quedaba allí en Villa Rebol, por allí. Después trabajó en otras cosas. Mucho de su actividad no conocía porque no nos contamos mucho. Por una cuestión de seguridad, supongo. Este,
Se produjeron algunos hechos en Córdoba puntuales que no sé si vale la pena me refiero a ellos. Este, bueno, se produjo la toma del batallón 141 por la compañía de Ciudad de Córdoba, que estaba al mando, ese batallón estaba al mando de un teniente primero, que se llamaba Vergés, que fue un represor feroz, que lo vincularon que lo juzgaron en la causa, bueno, en todas las causas, pero básicamente en la de la Perla. Ahí militamos mucho tiempo, esos 2 años que transcurrieron en Córdoba fueron años muy fuertes, cuando surge lo del batallón, salta una captura ahí y al poco tiempo me voy a Tucumán. Me voy yo primero y después se va Susana, y en Tucumán, el 25 de septiembre de 1973, nace María Laura. Ella nace en Tucumán, ahí yo me vinculo ahí con la tarea de preparar lo que era la compañía Monte en ese momento, y me dedico a eso, a preparar eso, a esa tarea. Y nuestro laburo era con los obreros cañeros allá en Tucumán. Ahí hacía más trabajo de sectorial, digamos. Laburaba con los obreros cañeros, los organizábamos. Teníamos compañeros que estaban en la FOTE, que era la federación que organizaba, que era el sindicato de los obreros y empleados del azúcar. Y ahí hacíamos diversas actividades, algunas de propaganda armada, que tomábamos o sea, hacíamos lo que era un reparto de mercadería, eh, básicamente de alimentos, y este, este, y ya me vinculo mucho a lo que era la tarea de preparar la compañía de Monte, hacer todo lo que era el apoyo logístico de los compañeros que estaban arriba. Y ahí vivíamos en una casa operativa al pie del monte, digamos en Famayá, en una casita que estaba en la zona rural, digamos. Y, y Susana ya participaba en la parte política, ya tampoco nos encontramos mucho. La militancia nuestra, a ver, nosotros peleamos por el poder, ¿no? Nuestro objetivo es el poder. Pero también peleamos por la democracia. O sea, porque para contextualizar políticamente, nosotros veníamos de esas experiencias de democracias muy débiles y que se interrumpían permanentemente, ¿no? O sea, gobiernos pendulares que no, era como que, haciendo un parangón, me da la impresión de que hoy nos apareció un outsider, que es como que la gente se termina cansando cuando la política no da respuesta, ¿no? Entonces aparece el outsider, aparece. En aquel momento aparecieron las organizaciones armadas en otro contexto, pero aparecieron como la perspectiva, ¿no? Para la juventud, la perspectiva para la clase obrera, la perspectiva. Ahí se formaron los sindicatos Citrac-Citran, Perkins, Luis Fuerza, el ESMATA, que era un sindicato muy fuerte y muy combativo, que participó en el Cordobazo
activamente. No sé si estoy muy desordenado, sí. Que fue toda una dirigencia de excelencia, no una dirigencia que se enriqueció con la política o con la actividad sindical. Un Agustín Tosco, un Negro Atencio, un Patón Sosa, son todos tipos compañeros que estaban en la gestión del sindicato o participaban en las organizaciones de base del sindicato por una convicción, con otra perspectiva, ¿no? Tal es así que muchos de ellos son compañeros que están pobres todavía, ¿no? Los que sobreviven. Este, eh, o viven como una clase media común, digamos. No se han enriquecido ni viven en grandes mansiones. Era otra perspectiva, me parece. Había otros valores en juego en su momento. Este, y eso nos permitía, qué sé yo, tener como tener como algo digamos, que nos podíamos proyectar en algo bueno, ¿no? Decir, vamos a hacer esto que nos va a permitir mejorar las condiciones de vida de la gente, que nos va a permitir mejorar la salud, mejorar la educación, que nos va a permitir hacer cosas lindas para los chicos. O sea, quizás nosotros personalmente no teníamos una claridad, pero sí teníamos una gran entrega y los desafíos eran totalmente asumidos, ¿no? Y eso era como que nos brindaba, que vivíamos con mucha alegría todo eso, porque estábamos convencidos de que fue una decisión, por decirte, no sé si, o sea, no soy víctima de nada, fue una decisión de asumir una responsabilidad que por supuesto trajo consecuencias, pero esas consecuencias en lo personal las asumo con la responsabilidad que me cabe y con la seriedad que tiene, ¿no? El hecho de que mi compañera la hayan asesinado es mi guía, la que me exige que sea un buen tipo, que sea un militante, que no usufructe del poder por dinero, digamos, ¿no? O sea, me exige, me interpela permanentemente. Permanentemente me está interpelando, me está mirando y me está diciendo, acórdate. Este, me emociona mucho cuando hablo de ella, porque te voy a explicar. Cuando la secuestran, te lo cuento de buena manera, ¿no? No estoy, no me estoy victimizando. No, te lo cuento con alegría, te lo cuento, aunque me emociona. No, cuando la secuestran, ella estaba militando, yo estaba en Rawson, ya detenido, yo caigo el 29 de mayo de 1974, en septiembre de 75 me llevan a Rawson. Nosotros caemos 4 compañeros, caigo con Manuel Llorens, con Pecho Bardach, con el Colo Marco y yo, los 4. Caímos en Montero, en Tucumán. Y tuvimos un año aislado en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán, y en septiembre de 75 nos llevan primero a Villa Libertad, el penal de Villa Libertad en el Chaco, y después nos llevan a la unidad penal número 6 de Rawson, septiembre de 1975. Hasta ahí mi compañera estaba en Tucumán. Ella se queda en Tucumán
no teníamos contacto porque no estábamos casados. Escribía con ella por intermedio de un tercero y el 17 de diciembre del 75 nosotros teníamos una modalidad de una organización en el pabellón que nos, digamos, en la cual entraba un solo periódico, que era el diario Jornada de Chubut, y lo íbamos leyendo, un día cada uno. Y después a la tarde circulaba el periódico por celda. Vamos a ver. Me estabas contando de tu detención. No, te estaba contando de cómo me enteré de que había muerto mi compañero. Bueno, me vino bien para un ratito. ¿Cómo es? Bueno, te decía que teníamos, ¿no es cierto?, un solo periódico que lo leíamos por celda. Eran 38 celdas, una vez cada 38 días te tocaba leerlo. ¿Y esa era una organización que se daban nosotros? Claro, el pabellón. ¿Y cómo ingresaba el diario? Por el penal te lo hacía entregar, te lo entregaba, sí. Un periódico, un ejemplar por pabellón te entregaba. Previa censura, o sea, le cortaban lo que ellos querían, se entraba todo deshilachado. Y ese día me tocaba leer a mí. Entonces yo estaba leyendo el diario, el periódico estaba leyendo y leíamos, nos dejaban leer algunas cosas, ¿viste? Alguna información política, muy poco, algo económico, de economía, cómo estaba el país, también era muy poco, porque además era un diario regional, ¿viste? Mucho de lo local, y lo que sí nos dejaba era la parte policial. Pues siempre se refería a los desaparecidos, a los secuestros, ya habían comenzado a funcionar lo que eran las 3A. Y en Córdoba funcionaba el Comando Libertadores de América, que lo manejaba Vergés, o que era el líder, digamos, de ese grupo represivo. Entonces yo me tocaba leer y empiezo a leer el diario, en la parte, leo todo y después empiezo a leer la parte policial. Y leo que había aparecido mi compañera en el hipódromo de Córdoba, en una vereda, atada con alambre púa, le habían pegado 50 tiros, violada, bueno, lo que te imaginas, una cosa espantosa. Y decía su nombre, con una bandera del ERP, decía su nombre y su seudónimo, Anita. Bueno, imagina, yo no esperaba semejante momento, ¿no? Yo me puse muy mal, me enojé con todo el mundo, me mandaron a los calabozos. Bueno, entré en una crisis emocional terrible porque me enteré de que habían matado a mi compañera, ¿no? Nada más ni nada menos. Y entonces, bueno, maltraté a todo el mundo, mis compañeros no entendían nada porque decían, de pronto me puse en un estado emocional, ¿viste? En una crisis espantosa y empecé a gritar, a llorar, a blasfemar, a putear, que se sabe decir cosas, y quise sacar un telegrama para ver cómo estaba mi hija. Y me devolvieron el telegrama porque no podía salir porque mi hija
tampoco lleva mi apellido. Después te cuento esa parte. Entonces, bueno, me puse muy mal, me llevaron al calabozo. Tuve 30 días en el calabozo. Bueno, siempre digo, me salvaron la vida, porque me cambiaron el eje de la reivindicación, el eje del momento. Me cambiaron eso que fue tremendo por algo que me afectaba a cada momento, ¿no? O sea, porque me sacaban, me tiraban agua fría, te quitaban el colchón, no te sacan el baño, qué sé yo, cosas mucho más mundanas si se quiere, pero me alejaron del otro tema, ¿no? Que era, bueno, una cosa, siempre digo que eso te da una perspectiva de, o sea, lo que me pasó a mí, me dio como una perspectiva de vida, porque yo veía que yo siempre le digo a Laura, que Laura se transformó en el eje de mi vida. Porque cuando estás ahí adentro no hay ideología, no hay, no hay fortalezas colectivas. Hay fortaleza individual que se complementa con lo colectivo. Porque si no se transformaría en un ambiente hostil. Pero sí, se complementa, pero la fortaleza tiene que ser individual, siempre, porque es tu perspectiva, es decir, cómo estoy con respecto al futuro. ¿Tengo futuro? ¿No tengo? ¿No? Porque nosotros no teníamos perspectiva de salir en libertad, ninguna. Mientras durase la dictadura no teníamos ninguna perspectiva. En esa época todavía no estaba la dictadura, fue el Comando Libertador de América. ¿Cómo es? Me volviste a emocionar. Pero bueno, ¿cómo es? Y bueno, y así transcurrió eso, ese hecho me marcó también. Eh, eh, yo siempre lo trato de ver trato de ver la vida como positivamente, ¿no? Porque en cualquier circunstancia la vida lo positivo, la alegría de vivir, tener una buena perspectiva, ser optimista, te permite sentirte bien. Después viene lo otro, después viene si tenés laburo, si no tenés laburo, si tenés alguna privación, si tenés algún problema, si tenés un problema de pareja, lo que sea. Pero lo principal viene es tu perspectiva como cómo abordar, cómo hacer ese abordaje de la vida, ¿no? Este, eh, con Susana éramos re amigos, éramos compinches, nos divertíamos. Era una mujer, qué sé yo, para mí siempre fue este, una, eso es tan lindo que no puede durar mucho. ¿No? No, éramos muy compinches, muy amigos, este, cuando nació nuestra hija, cuando nació Laura, Laura nace el mismo día que lo mata los Rucci, más o menos la misma hora. Eh, Cuando nació Laura, fue una bendición, ¿no? Una cosa, bueno, mis hijas siempre para mí fueron las dos que pude tener, que pude compartir ese momento del nacimiento, fue una cosa hermosa, ¿no? En realidad soy muy familiero, entonces quiero mucho todo eso. Pero bueno, y la militancia nos llevó a eso, ¿no? Nos llevó a separarnos, nos llevó a, a la entrega permanente de nuestras vidas. Susana padeció su detención, la padeció de mala manera.
14 días. Y ¿cómo es? La mató con sus propias manos Barreiro. Está condenado Barreiro. Está condenado, sí. Y también lo condenó por ese hecho en la mega causa de Perla, ¿no? ¿Cómo es? Sí, la ahorcó con sus propias manos. Eso contó una testigo, Liliana Callizo. Contó esa anécdota ahí en el juicio, ¿no? Y como es, bueno, y después le hicieron todo lo demás, los 50 tiros, le envolvieron en alambre púa, todo eso. Bueno, y así transcurre la prisión. Yo estuve detenido 9 años y 6 meses y un poco más, y algunos días. Salí el 18 de octubre de 1983, con una perspectiva diferente, ¿no? Yo soñaba con un país, que no se me cumplió el sueño, soñaba con un país en crecimiento, con un país que se primero que iba a durar mucho la democracia y segundo que iba a ser que se iba a como generar una clase política diferente, ¿no? Una conciencia política diferente. Después todo, porque fue muy, muy fuerte todo lo que pasó. Fue muy fuerte los desaparecidos, los niños nacidos en cautiverio, ¿no es cierto? Los muertos, las prisiones, los campos de concentración. Fueron todas situaciones muy, muy, de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho pesar, ¿no? Malvinas, o sea, por un capricho de un borracho, hicieron Malvinas, porque no fue una estrategia de recuperación, ni mucho menos, era un momento para ver si se podía mantener el poder. Y todo eso no generó esa clase política, me parece. Por eso nos aparecen los outsiders, nos aparecen los Milei hoy a 40 años, ¿no? Nada más ni nada menos que a 40 años de aquel momento histórico en donde don Raúl Alfonsín empieza con un montón de perspectivas muy, muy bonitas, muy lindas, de mucho contenido, como el juicio de las juntas, ¿no? Que ese es lo primero que se empieza a esbozar, como decir, vamos a tener justicia, ¿no? Vamos a condenar los crímenes de lesa humanidad. Y 40 años después nos aparece un outsider que nos promete que va a destruir el Estado, que va a vender los órganos, que, no sé, un montón de locuras, ¿no? Que me da mucho temor, por otro lado. Que con una candidata a vicepresidente, nada más ni nada menos, como en la Villarreal, que negacionista, que reivindica la dictadura, que reivindica aquella situación. Entonces vos decís, y va a ser candidata a vicepresidenta, nada más ni nada menos. O sea, es muy, muy, muy terrible, porque no es una gobernadora o una intendente, ponerle, ¿no? Sería grave. También sería grave, pero digamos, tendría otra connotación. Esta es una candidata a vicepresidenta. Va a presidir el Senado, nada más ni nada menos. Va a presidir, va a ser la primera en línea de sucesión. O sea, es muy, muy fuerte. Y no solamente por nuestra situación, sino por el país. El país está dolido con toda esa situación, ¿no? Hay una juventud que está cansada, ¿no? Está cansada de la falta de respuesta, está cansada de una situación económica difícil y ven la perspectiva de irse. Así me voy del país porque
porque acá no hay perspectiva, no hay futuro. O te lo dicen los profesionales jóvenes, ¿no? Es decir, profesional que hoy trabaja en la justicia, que no tiene perspectiva, no es sujeto de un crédito para la vivienda propia, no es sujeto de un futuro de crecimiento, sino están laburando para vivir, ¿no? Entonces eso hace que todos estos sujetos como Milei aparezcan y, y, y ofrezcan algo irrealizable, porque además no ofrece algo a corto plazo. Él plantea algo a 25, 40 años, que eso yo no sé. No sé, van a ser todos viejitos cuando, cuando, cuando se cumplen sus cosas. Pero bueno, esta es un poco la situación. Este, creo que ese descontento con la clase política está como terminando un ciclo hoy. Está como terminando un ciclo que nos está diciendo, bueno, muchachos, hay que ponerse a hacer otras cosas, ¿no? O encarar. Bueno, pero sigamos con lo nuestro. Contame, Me fui para cualquier lado. contame. No me dejé hablar porque No, yo me voy. igual viene bien porque después lo vamos a retomar. Ajá. Pero si querés contarnos de tu hija. De María Laura. Sí. María Laura. ¿Cómo fue? ¿Con quién quedó María ella? Laura queda con sus abuelos maternos. María Laura tuvo una infancia muy dura, o sea, aparte de lo terrible que le hayan secuestrado a su mamá, aparte de eso, que fue terrible porque cuando le hicieron la pericia para su indemnización como víctima, se acordaba, en la pericia salió a luz que se acordaba cuando la secuestraron a su mamá. O sea, le hicieron como una, este, digamos, como una cura de sueño, una cosa así, y se acordaba cómo se prendía de su mamá para que no se la llevara. Aparte de eso, que fue terrible para ella, se crió en una casa donde tenía un abuelo que era abusador. Que no la abusaba a ella, pero abusaba a sus primas. Y ella sabía todo eso. O sea, se crió en una situación muy compleja, ¿no? Afortunadamente hoy es una mujer de una fortaleza, que es emprendedora, que es una leona con sus hijos, pero, este, pero tuvo toda esa historia que transcurrir, todos esos momentos tan duros, ¿no? Situaciones que no las habló nunca conmigo, por ejemplo. Todavía no hemos podido. Tenemos una muy buena relación, pero no hemos hablado un montón de cosas todavía. Y eso no nos ha permitido la realidad todavía abordar semejante situación, ¿no? Y mis viejos, que tenían una situación de miedo, de no comprometerse, eran grandes ya, eran grandes, y que no se quisieron quedar con Laura para no entorpecer la situación con los otros abuelos, ¿no? Pero bueno, en ese contexto es su crianza, es su transcurrir cotidiano, su cotidianeidad, y es una familia humilde. La familia Luna es una familia humilde, que eran obreros de ferrocarril, eran del norte de la provincia. Este, en realidad son sectores muy atrasados, ¿no? Con una concepción de la vida muy, de vivir en situaciones donde vive mucha gente, en un ambiente, ¿no? O sea,
no lo quiero calificar, pero este, eh, entonces medio que se prestaba toda esa situación, ¿no? Ahí en esa casa vivían mucha gente, ¿no? Este, pero bueno, Laura se cría en esa situación. Este, cuando yo caigo, o sea, cuando nace María Laura, yo estaba en una situación de clandestinidad y Susana no. Entonces, para evitarle a ella una situación difícil con respecto a su legalidad, la anotó con su nombre, con su apellido. Entonces, Laura se llamaba María Laura Luna. Estando en prisión, en el año 79, se da como un esbozo así de apertura, empiezan a hablar ya de la apertura, y me dieron la posibilidad, porque la legislación argentina permite que el papá se haga cargo, ¿no es cierto? El papá determina. Si puedo decir, es mi hija y la anoto. Este, eh, no así con la mamá, es curioso, pero no así con la mamá, pero sí con el papá. Entonces yo, estando en Rawson, va se constituye una delegación del registro civil nacional para hacer documentos de los que salían en libertad, para hacer todos esos tipos de trámites, y yo planteo la necesidad de anotar a mi hija con mi apellido. Entonces hago todo un trámite legal, hago una presentación, hago un trámite legal y la anoto. Digamos, por mi parte, ¿no? O sea, por mi cuenta, no participa la otra parte. Entonces ahí le cambio el apellido, como por decreto. Un poco era como una falta que yo tenía, como algo que no tenía cerrado todavía, lo quería cerrar. Eso trajo consecuencias familiares, legales, bueno, había que cambiar el apellido, había que cambiar el documento, que todo eso lo tuvieron que hacer afuera, ¿no? Sus abuelos, digamos. Este, o sea, en síntesis, por eso tenía ese apellido, porque fue una situación de legalidad nuestra. ¿Y vos la veías a tu hija? No, yo la vi cuando estaba en Tucumán un par de veces, creo que fue 2 veces a visitarme, era muy chiquita y después no la vi nunca más. Yo la volví a ver a los 10 años recién, María Laura. El reencuentro fue un reencuentro sumamente complejo. Cuando yo salgo, tengo, tengo una situación con familiar, digamos, que no, con mucho miedo a que yo me reencontrase con mi hija. O sea, los abuelos, tanto de una como de otra parte, tenían mucho temor, no querían planificarlo, querían buscar el mejor momento, y yo tenía una ansiedad de ver a mi hija. Yo había sido mi leitmotiv de vivir, ¿no? Yo viví, me mantuve, si se quiere, crecí en la cárcel, pensando que tenía que estar bien cuando saliese, ¿no? Yo tenía que salir bien en condiciones de ser un papá, de reencontrarme con mi hija. Era era mi norte, era mi objetivo, era mi ilusión, era todo. María Laura para mí eh, era como, eh, era el objetivo de mi vida, ¿no? Era lo que yo más, no tenía otro motivo para salir.
Ese era mi único motivo. Pues te repito, ahí adentro no tenés ideologías. La ideología te puede ayudar, ¿viste? El contexto, pero tenés que sos vos y el contexto. Si vos no ayudás, el contexto tampoco ayuda. Este, y salí y me dijeron, no, mirá, vamos a esperar. Entonces un día fui y me presenté. ¿Y la reconociste cuando lo viste? Sí, igual a mí. María Laura, tengo algunas fotos de María Laura. María Laura igual a mí, eso digo yo. No, sí, ¿cómo es? Y sí, la reconocí. Me mandaban algunas fotos de ella. Y nos encontramos. Y fue una situación de, de mucha angustia para los dos, ¿no? Ella lloró mucho y yo miraba, ¿no? Miraba esa, esa situación. Los abuelos estaban muy enojados porque yo me había hecho presente. Pero yo lo creí una necesidad y creía que era una, una situación que había que terminarla. No había que, no podía esperar eso. Era antinatural que espere, ¿no? Porque la angustia era mucha, era demasiada angustia era demasiada tensión, demasiado, eh, este, demasiado amor reprimido, ¿no? Había tantas cosas que brindar en ese momento y le quise dar un abrazo y no me aceptó. Pero bueno, después ya le empecé a visitar, empezamos a recomponer, me costó mucho, nos costó a los dos. Recomponer es una relación que no se recompone fácilmente por las carencias, por las culpas, por las responsabilidades que cada uno tiene en esa situación. Entonces no te permite resolverlo fácilmente, ¿no? No es algo que decir me encuentro y comenzamos una relación, ¿no? Porque no es tan fácil. A tal punto que hoy en día todavía cuando se enoja por ahí alguna cosa, te plantea toda la situación vivida en su infancia, ¿no? O sea, es algo que es este, es una situación que se tiene que ir resolviendo paulatinamente, en la medida que cada uno la vaya comprendiendo. Una cuestión de comprensión, una cuestión de, 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 de entender el problema, y no pido que lo entienda ella, pido entenderlo yo, ¿no? Tampoco es fácil entenderlo. Entonces, entender esa responsabilidad, ¿no? Entender qué siente el otro, ¿no? Esa empatía, ¿no? Tener así, cómo reacciona. Después nace Cecilia y se produce otro cimbronazo, ¿no? Pero afortunadamente tenemos una situación de, de buena relación y digamos de mucha confianza y le costó mucho la confianza, de tener confianza por su abuelo abusador, ¿no? De tener esa confianza de que vos la abraces, de que vos tengas un contacto físico con ella, como papá, ¿no? O sea, yo soy un tipo muy afectivo, muy demostrativo, entonces yo las abrazo, salimos a pasear con mis nietas y ella tenía como un temor a todo eso, ¿no?
es toda una complejidad en la relación que, que yo, porque soy un poco duro quizá, o porque, no sé, por ahí, no sé cómo me defino, pero no voy al psicólogo. Por ahí como me niego a esa práctica. Entonces siempre lo quise resolver yo solo. Y pero creo que se fue resolviendo y fueron transcurriendo los años. Este, y hoy tenemos una relación de mucha calidez, de mucha amistad, de charlar todo, de una vinculación excelente con mis nietas y nietos y de mucha confianza, ¿no? Creo que eso nos permite tener un tránsito muy lindo, ¿no? Tener una vida muy rica en valor, en transmisión de historias, ¿no? De poder hablar con los nietos esta historia, de poder contar, este, sin, sin tener, sin tener un rencor por dentro, ni tener un resentimiento, ¿no? ¿Y tu compañera, querés contarnos cómo fue que llegó a Córdoba? Susana te decía que quedó en Tucumán cuando yo caigo detenido. Yo a ella no la veía desde enero del 74. ¿Por qué? Porque yo me voy me voy a la tarea del monte, ¿no? De la compañía de monte, de esa construcción, y, y nos dejamos de ver. O sea, cada uno tomó un rumbo. Este, y en mayo del 74 yo caigo detenido, el 29 de mayo, y ella queda en Tucumán hasta, te decía, hasta septiembre del 75. Ella queda militando en el regional Tucumán y en septiembre del 75, se había puesto muy complicada la situación, ya había habido operativos de la Policía Federal, habían empezado los militares, había ido el general Vilas a hacer un operativo con el ejército. Entonces la mandan a Córdoba, a militar a Córdoba. La mandan, es decir, este, la mandan a Córdoba con Laurita y, y lo curioso era que se va a vivir a su casa, a la casa de sus padres. Eso fue en septiembre y el 14 de diciembre la secuestran. El 14 de diciembre la secuestran el Comando Libertadores de América. Mientras tanto ella militaba ahí, trabajó en la imprenta, según tengo entendido. Ya eso es lo que me han contado. Yo no tengo información fehaciente de eso. Trabajó en la imprenta o en prensa del partido, del PRT, y, y el 14 de diciembre la secuestran, como te dije antes, y aparece muerta el 17 de diciembre. Este, Ella era una joven de mucho carácter, muy solidaria, una persona muy entregada y muy inteligente. Enseguida se destacó políticamente en donde estuvo. Este, Tenía una percepción de política y de relación con la gente muy espontánea, así de mucha empatía con la gente, de mucha confianza. Enseguida se vinculaba y este, era una persona que tenía un futuro como política impresionante.
Este, creo que era creo hasta que, bueno, se desarrolló mucho más que en lo político que yo era más, más de la estrategia militar y eso, pero este, eh, incluso ella tenía una posición con respecto a lo que era la compañía de monte, todo eso, que estaba muy acertada, por cierto. Este, pero bueno, la mandaron a Córdoba, a militar a Córdoba, y la secuestraron. Pues. Y tu detención, ¿cambió mucho del 75 al 76 las condiciones? ¿Cómo viviste la vida en la cárcel? Nosotros en la prisión, la prisión es un mundo aparte. Yo te digo cuál es mi filosofía con respecto y cómo transité esa experiencia. El otro día estuve con un amigo, con el Guti, que en alguna oportunidad vinimos acá con el Guti, este, eh, y decíamos esto, ¿no? Que un poco la, la, la prisión es cómo vos encarás tu vida, ¿no? Como ahí adentro. O sea, con qué mirada lo haces, cómo, eh, con qué perspectiva, ¿no? O sea, es otro mundo. O sea, dejamos de tener las complicaciones terrenales, de lo que le pasa a la familia. No es que no te interese más, sino que pasa a ser, a tener otra prioridad. La prioridad tuya pasa a ser la prisión y tu vida cotidiana, tu cotidianeidad ahí. Eso es la esencia de tu vida. Nosotros teníamos una, una vida bastante organizada, militamos mucho con respecto a organización, o teníamos actividades, las condiciones de vida, nosotros estábamos en una cárcel de máxima seguridad, o sea, peor que eso no había en su momento. Peor que eso fueron los campos de concentración posteriores, pero en nuestra prisión no teníamos casi visita, teníamos una visita cada 45 días, yo no tuve visita durante 8 años, me visitaban algunos familiares, este, eh, en la época del golpe se agravaron las condiciones de comunicación, no nos dejaban salir las cartas, nos censuraban todo, ¿cómo es? Este, no teníamos, no, en una época no nos dejaron escribir para afuera ni recibir cartas, estábamos completamente incomunicados. ¿Y cómo se enteran del golpe? Y del golpe porque nos amanecimos encerrados, no nos abrieron por un par de días, este, y cambiaron de actitud. O sea, más que todo era una cuestión de mucha amenaza. Y golpe y los calabozos eran, sí, eran terribles. O sea, los calabozos eran de gran represión. O sea, eran muy duros. No, este, eh, pero te digo, estábamos en condiciones sumamente difíciles. Siempre estuve en condiciones sumamente difíciles. Fue una de las peores cárceles porque estaban muy lejos, era inaccesible en esa época más que ahora, no había mucha comunicación. Los que iban por tierra tenían que ir hasta San Antonio Oeste en tren y de ahí tomar un colectivo. Era muy difícil, ¿no? Además muy caro viajar hasta allá, siempre fue muy caro. Este, eh, las condiciones de vida siempre este,
de mucha amenaza, mucha amenaza verbal, mucho maltrato verbal, este, alimentario también, ¿no? O sea, nos dan la comida de poca calidad, pero digamos, muchas torturas cuando ibas al calabozo, te torturaban y eso, te golpeaban, torturaban mucho cuando ibas a los calabozos, pero en los pabellones normalmente eran de, este, es toda una psicosis, de decir, no tengo, no me puedo comunicar, no tengo carta, no, o sea, estar permanentemente eh, sin tener, ya nos quitaron los diarios, no nos dejaban entrar los periódicos, nos cortaron la radio, qué sé yo, no nos dejaron ver, no nos dejaron escuchar el mundial, ¿no? O sea, yo tuve 3 mundiales adentro, el de 74, 78 y 82. Y prácticamente, bueno, el de 78, que era un mundial como arreglado así, ¿no? Fue bastante arreglado. Este, no, eso sí nos dejaron escuchar todo. Eh, pero, digamos, el contexto era muy represivo. No la situación en sí, sino el contexto era muy represivo. Nosotros teníamos un abogado, el doctor Pizarello, un abogado de Tucumán, que viaja con el juez federal a comunicar la condena. Yo fui condenado, viaja con el juez federal, el doctor Mario Martínez, comunicaron la condena. El abogado pide hablar con nosotros privadamente, como corresponde, y bueno, hay un problema, ahí no lo dejaban, qué sé yo, y cuando vuelve aparece muerto en Santiago. Aparece muerto en la Plaza de Santiago el doctor. Bueno, pasaban esas cosas. Y bueno, después toda la represión esa insinuante con los familiares, que no lo dejaban entrar, que las requisas para entrar eran muy invasivas, ¿no? O sea, pero bueno, eh, hubo desaparecidos de ahí, algunos. este, Después hubo un juicio, hasta hace poco hubo unas condenas de personal del carcelario, pero no hubo, a ver, no era la, la- la- la situación de un campo de concentración, ¿no? En lo represivo, en la tortura. La tortura la sufrimos cuando caímos. Cuando caímos, sí, sufrimos la tortura. Nos torturaban con picana, con el submarino, con todos los métodos que tenían. Nos llevaron a la escuelita de Famayá, que todavía no estaba como inaugurada la escuelita. Nos llevaron a la escuelita de Famayá, que fuimos como los primeros capaz que hayamos ido. Y habremos estado un par de días, supongo, y después tuvimos como secuestrados en la Policía Federal, que no nos daban a conocer, pero ya estábamos legalizados, o sea que lo nuestro fue como un momento de suerte, si se quiere, ¿no? Que caímos en manos de la... Fue previo al golpe y caímos en manos de la Policía Provincial, que tenía un conflicto con la Policía Federal. Entonces la Policía Provincial nos declaró al instante con el juez pertinente, con el juez que estaba a cargo. Pero sí, más eso fue un poco un momento que se dio, un momento especial. En otro momento lo hubiéramos desaparecido. En otro momento, o en otra circunstancia, hubiésemos desaparecido. ¿Cómo fue recuperar la libertad? Una complejidad. ¿Por qué? Porque
creo que porque no habían, a ver, nosotros habíamos sido derrotados, ¿no? Habíamos sido derrotados, creo que más nosotros, el proceso revolucionario, pero habíamos sido como derrotados y eso no nos daba perspectiva. Salimos un grupo que no tenía perspectiva de, salvo las individuales. Y había que empezar de nuevo. Yo tuve que empezar de cero en lo económico, en laburo, en, este, eh, en comenzar una vida. Yo siempre me acuerdo que decía un amigo, un tipo mayor que yo, mucho más grande que yo le preguntaba a Castrito, era un obrero zafrero, un santiagueño. Le decía, Castrito, ¿qué vamos a hacer ahora cuando salgamos? Y me dijo algo que me quedó siempre grabado. Me dice, mira, acá somos todos iguales, porque estamos todos presos. Pero salimos de acá, vuelve el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza. Y de ahí tenés que empezar. Y tenías razón, no por lo formal del dicho, ¿no? Sino que tenías que empezar de nuevo. Tenías que empezar a insertarte, más allá de la situación económica, había que insertarse en un medio que era muy hostil en su momento. Un medio donde no te daban laburo, un medio donde todavía no estaba, todavía la reivindicación del momento histórico de la represión, es decir, reivindicar a las víctimas, reivindicar a los desaparecidos, reivindicar a los niños, reivindicar a las abuelas, a las madres, a los familiares. Este, mucho menos los presos, porque todavía no estaba ese momento, recién iba a comenzar eso, ¿no? Yo salí el día 18 de octubre a altas horas de la noche, a las 12 de la noche creo que salí. El otro día nos acordamos con Tintina, que es un amigo con el cual salimos juntos. Este, a día de las elecciones. ¿eh? A día de las elecciones. Y el día de las elecciones no pude votar porque estaba tachado con rojo. Estaba tachado con rojo, no podía, no estaba habilitado para votar. Sí, fue la adaptación cuesta, la adaptación costó mucho, era otro mundo, salimos a otro mundo, salimos 10 años después y encontramos un mundo diferente, un mundo que se había desarrollado, un mundo que desconocíamos un montón de cosas, que había como decía Lenin, ¿no? La teoría es gris y verde es el árbol de la vida, ¿no? Entonces nosotros salíamos a la vida y toda la preparación éramos muy intelectuales, nosotros estábamos muy intelectualizados, estábamos muy preparados políticamente. Como me dijo la doctora Giberti, que cuando salí fui a cenar a su casa, que es una psicóloga muy importante, que es la mujer de Florencia Escardó, mamá de Hernán Invernizzi. Me invitó a cenar y me dijo, ustedes están muy formados políticamente e intelectualmente porque habíamos logrado leer El Capital, habíamos logrado leer las obras de Marx, de Lenin, habíamos logrado leer los clásicos, Víctor Hugo, Balzac. Teníamos un bagaje intelectual que éramos todos nivelados no, no quiero exagerar, pero al más alto nivel, ¿no? A un nivel universitario, si se quiere. Porque había profesionales, había médicos, había psicólogos, había psiquiatras, había este,
historiadores, ¿no? Entonces cada uno iba formando al otro, hacíamos como, era como una gran escuela, ¿no? Es eso, la cárcel es eso, es una escuela, una escuela donde vos te formás, donde te da las herramientas, no sé si te formas, pero te da las herramientas para que vos puedas abordar distintos temas. Y entonces cuando salís no, a la vida, te falta la madurez que exige la cotidianeidad de la vida. O sea, vos salís con todo un bagaje, pero ese bagaje, para aplicarlo, hay una distancia enorme. Porque vos en la cárcel tenés todo como, tenés como, está todo como contenido, ¿no? En el momento que vos te acostumbras a vivir en esa situación, porque el ser humano es un sujeto de costumbre, ¿no? De acostumbrarse. El ser humano se acostumbra a distintas situaciones.